Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Este ciclo ha sido posible en parte gracias al personal de Amgen y le agradecemos mucho por su apoyo. Mi nombre es Florencia Nocheto y soy directora principal de Salud y Educación del American Kidney Fund. Antes de darle la palabra a la oradora, me gustaría dirigirle su atención al panel de control que deben visualizar en sus pantallas. Si bien todos los participantes están en silencio y no podemos oírlos, sus preguntas serán bienvenidas. Si tienen una pregunta, escríbanla en la sección titulada Preguntas o Questions en inglés de su panel de control. De esta forma, podremos ver sus preguntas y haremos todo lo posible para responderlas, y sea en el cuadro de preguntas o en voz alta, durante los últimos minutos de la presentación. Este seminario está siendo grabado y estará disponible para su visualización en nuestra página web kidneyfund.org/webinars dentro de 1 o 2 semanas. Para aquellos profesionales de salud que nos acompañan, nos complace su presencia y esperamos que recomienden este seminario de web a sus pacientes. Sin embargo, le recordamos que no ofrecemos créditos académicos ni certificados al momento de la finalización de este seminario. Si alguno de ustedes considera que su organismo de acreditación podría ofrecerle créditos por asistir en este seminario, podemos enviarle un certificado de asistencia después de la sesión de hoy. Simplemente escríbanos a education@kidneyfund.org. Sin embargo, permítanme presentarla a la oradora de hoy, la doctora Silvia Rosas. La doctora Rosa es una nefróloga que cumple funciones en el Centro Joslin para la Diabetes en el Hospital Beth Israel Deaconess. Es directora de la Clínica de Riñón para los Latinos en el Centro Joslin para la Diabetes y es profesora adjunta de la Escuela de Medicina de Harvard. Anteriormente, fue ayudante en la Cátedra de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, donde además completó su formación como nefróloga. El trabajo de investigación de la doctora Rosa se enfoca principalmente en las complicaciones de la enfermedad metabólicas y cardiovasculares en el contexto de la enfermedad de los riñones crónica, junto con el diálisis y el trasplante renal. Sus proyectos de investigación han sido financiados por los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos y por la Administración para la Salud del Veterano. Trabaja como investigadora para el Instituto Nacional de Salud en el estudio multicéntrico Prevención de la pérdida temprana de la función renal. Gracias, doctor Rosa, por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos están oyendo y muchas gracias por acompañarnos. Siguiente. Pues hoy voy a hablar primero sobre qué es la enfermedad del riñón crónica. Vamos a hablar un poco de las etapas de la enfermedad renal crónica, establecer un poco cuáles son las causas principales, tratar de reconocer los síntomas y importante también saber cómo detectar la enfermedad renal crónica. Después vamos a hablar un poco de las diferentes opciones del tratamiento, como son la diálisis, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante, o también tratamiento conservador. Y el último vamos a hacer un resumen de todos los que pensamos que son importantes mensajes para recordar. La siguiente, por favor. Next one. Pues aquí la primera es como ubicarnos dónde en el cuerpo están los riñones. Como pueden ver, los riñones están en la parte media del cuerpo, justo debajo de las últimas costillas, en la parte de atrás. A veces los pacientes creen que están mucho más abajo en el cuerpo, pero en realidad están prácticamente en la parte superior del abdomen. Y en el lado derecho estoy mostrándoles cómo se ven cada filtro en el riñón. Nosotros tenemos 1 millón de cada de esos pequeños filtros que se llaman la nefrona. Tenemos 1 millón en cada riñón, o sea que cuando nacemos, en promedio tenemos 2 millones de estos pequeños filtros que son los que se dañan con el tiempo, ya sea con la diabetes, la hipertensión, etc. Estos filtros filtran de 100 a 120 mililitros de sangre cada minuto.
o sea, del tamaño de una lata de gaseosa. Cada minuto estamos filtrando eso. Y cuando usted va a ver al nefrólogo, ese es un valor bien importante para preguntar cada vez, ¿cuál es mi tasa de filtración glomerular? ¿Cuánto estoy filtrando yo? ¿Ok? Bueno, la siguiente. Entonces, ¿qué hacen los riñones? Como ya hablé primero, son bien importantes para hacer la excreción de los productos, ya sean del cuerpo propio o de las cosas que tomamos. O sea, del cuerpo propio son, por ejemplo, toxinas que usamos cuando hacemos metabolismo de los músculos. Por ejemplo, de ahí es que viene la creatinina, o el ácido úrico, o el nitrógeno urémico. Pero también cada vez que tomamos alguna medicina que se metaboliza en el riñón tiene que trabajar para metabolizar eso y mandarlo fuera en la orina. Lo mismo los medios de contraste. Por eso, a medida que nuestros riñones se dañan o nosotros envejecemos, a veces hay que hacer cambios en la dosis de la medicina. No siempre es que se puede o no se puede tomar la medicina, sino que la dosis debe ser adecuada a la función del riñón. También el riñón es muy importante para el control de la tensión arterial. Por ejemplo, es muy importante para un eje que se llama el eje de la renina, angiotensina, aldosterona. El riñón es vital en eso, y cuando se daña el riñón, por eso muchos de nuestros pacientes tienen la presión alta. También es un órgano bien importante para botar el agua. Ese agua hay un péptido que se llama el péptido natriurético atrial, que también funciona en el riñón, y así botamos el agua. También tiene varias funciones endocrinas, activa la vitamina D, también crea la eritropoyetina y la renina, que ya había hablado. La eritropoyetina es importante porque es la hormona que le dice a la médula ósea para producir glóbulos rojos. Entonces, a medida que los pacientes tienen problemas del riñón y el riñón no funciona tan bien, a veces tenemos que darle esta inyección, y la mayoría de los pacientes en diálisis también reciben esta inyección para evitar las transfusiones y para que no tengan anemia. Es lo que se conoce como eritropoyetina. Y habíamos hablado de la renina, que se usa para la presión. Y habíamos hablado de la vitamina D, también es muy importante en el eje de botar el fósforo, que son bien importantes para mantener la salud de los huesos. También no pensamos del riñón como un órgano que tiene que ver con el azúcar, pero hay varios estudios que han muestrado que no es solo el hígado, sino también el riñón que produce azúcar en el cuerpo. Entonces, también nuestros pacientes al final, los diabéticos, se les puede bajar el azúcar un poquito también a medida que se dañan los riñones. También es muy importante que el riñón, si no funciona bien, nos volvemos un poco más acídicos, porque no pueden botar todos los ácidos del cuerpo o generar el bicarbonato que se debe generar. Entonces estamos un poquito más ácidos. Entonces, cada persona es diferente, pero unas personas pueden necesitar, por ejemplo, diálisis porque el volumen del cuerpo está alto, o porque el ácido está muy alto, etcétera. Y es una combinación de todas estas funciones del riñón, que es lo que se daña con el tiempo, y la gente necesita diálisis para tratar de ayudar en todas estas funciones. La siguiente, por favor. Pues, ¿qué es la enfermedad crónica del riñón? Pues hay anteriormente no había una definición final, pero ya en los últimos 15 años se habla de que la definición es que hay una anormalidad funcional o estructural en el riñón que dura más de 3 meses. Y esta anormalidad puede ser muchas cosas. Pueden ser que la persona está botando proteína en la orina. Normalmente medimos un tipo de proteína que se llama la albúmina, y si uno tiene más de 30 miligramos por gramo de creatinina, entonces se considera que está alta.
También hay anormalidades en el sedimento urinario. Por ejemplo, una persona que tiene sangre en la orina o glóbulos blancos también son anormales. Entonces, eso también es una prueba de que hay problemas en el riñón. Por ejemplo, gente que tiene problemas electrolíticos, el potasio está muy alto o el magnesio bajo, cosas así. Si uno hace una biopsia y se ve que el riñón no está normal, entonces ya tiene uno prueba de que hay problemas estructurales del riñón. Esos son, por ejemplo, ejemplos de eso. La siguiente, por favor. Esto no voy a, no necesito, esto es más para los médicos. Al principio se trató de una definición que se refería más que todo a la tasa de filtración glomerular y se hacían unos estadios hace un par de años. No solamente ahora se habla de cuánto es la tasa de filtración glomerular, sino que se han hecho subgrupos dentro de cada una, mostrando también el nivel de albuminuria. Y lo que les quería mostrar aquí es que la zona verde es la más saludable, por decir algo, y la zona roja es la zona menos saludable. Estos son los pacientes que están a mayor riesgo de tener no solamente problemas del riñón, sino también problemas del corazón. Entonces son los pacientes que tienen la filtración glomerular disminuida y además de eso tienen mucha proteína en la orina. La siguiente. Pues hay muchos factores de riesgo para la enfermedad crónica del riñón, pero hay muchos que no se pueden controlar y unos que sí se pueden controlar. Entonces, voy a empezar primero por los que no se pueden controlar, que son los del lado derecho de la diapositiva. A medida que envejecemos, hay algo que se llama un envejecimiento normal, en donde perdemos 0.5 a 1 mililitro por minuto por edad que tenemos. O sea, que en una persona que tenga 80 años, sería normal que su función renal estuviera de pronto en 80. Pero obviamente una persona de 20 años que tenga una función renal estimada de 80 es muy anormal. Pero otra vez, a medida que envejecemos, se nos daña por el envejecimiento normal un poquito la función del riñón. Los hombres progresan más rápido que las mujeres. Desafortunadamente los latinos, los afroamericanos y la gente de Asia progresan más rápido que los pacientes que son blancos. Entonces esos son también factores de riesgo. Y también si tenemos una historia familiar de enfermedad crónica del riñón, ya sea nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros hijos, y no importa si sea diabetes o hipertensión o quistes o lupus, no importa por qué la otra gente tiene problemas de riñón. Si ellos tienen problemas del riñón, usted tiene también más chance de tener problemas del riñón también. Esos que nombré son los factores de riesgo que no se pueden controlar. Ahora, en el lado izquierdo pueden ver los factores de riesgo que sí podemos controlar. Uno es la diabetes. La diabetes es el factor de riesgo más importante para desarrollo de la enfermedad crónica del riñón en los Estados Unidos. Y los latinos estamos a mayor chance de tener, estamos también en riesgo de tener diabetes. Entonces es muy importante saber si tenemos diabetes o no. Normalmente los factores de riesgo de diabetes son una historia familiar de la diabetes, o si tuvo diabetes gestacional, si los hijos que tuvo cuando estaba embarazada eran grandes, por ejemplo, o lógico, eso es solo para las mujeres. Si está obesa, no está físicamente activo, todos esos son factores de riesgo para la diabetes. El segundo factor de riesgo importante para la enfermedad crónica del riñón es la hipertensión. La hipertensión también es muy común entre los latinos y por eso hay que chequear la presión. Desafortunadamente la hipertensión no duele, en general la gente no tiene síntomas, por eso es muy importante que hay que medirse la presión, porque si no, no vamos a saber cuál es la presión que tenemos. También factores de riesgo para el progreso incluye la obesidad, el no estar físicamente activo
o el usar tabaco. Los fumadores progresan mucho más rápido a diálisis que los no fumadores. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablamos otra vez. Las causas principales son la diabetes. La tipo 2 es la más común, entonces es la principal causa. Pero lo mismo es para los pacientes tipo 1, ellos también están a riesgo. La segunda causa es la hipertensión arterial. También están las glomerulopatías, las enfermedades quísticas, tener piedras en los riñones también se ha asociado con enfermedad crónica del riñón. También hay casos de gente que tiene reflujo o tiene obstrucciones en el tracto genitourinario que también pueden llevar a enfermedades del riñón. Y también hay gente que, por ejemplo, tiene cáncer de los riñones, que desafortunadamente se le quitan los riñones, o por ejemplo tener cáncer cervical que obstruye el riñón. Eso también son causas de enfermedad crónica del riñón. O sea que uno puede tener enfermedad crónica del riñón por muchas causas, y entonces es importante ver cuál es la causa de la enfermedad del riñón, porque obviamente el tratamiento para la causa sería diferente. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo evaluamos la función del riñón? Al igual que otras enfermedades que llamamos silenciosas, la enfermedad crónica del riñón no duele. Uno no se da cuenta, no hay nada especial. Entonces, lo importante es que si usted sabe que está a riesgo, si usted tiene diabetes, si usted tiene hipertensión, si usted tiene una historia familiar de enfermedad crónica del riñón y usted sabe que está a riesgo, entonces cuando ve a su médico de cabecera, tiene que estar seguros de que están midiendo la creatinina y están haciendo un examen de orina. Usan esta creatinina para buscar esa fórmula que les hablé de la tasa de filtración glomerular. Hay varias ecuaciones que se usan, ahí puse los nombres, una se llama la MDRD, la otra se llama la CKD, por sus siglas en inglés, que es Chronic Kidney Disease, EPI. Es una fórmula que se usa para saber cuál es la tasa de filtración glomerular, que ya llamamos la TFG por sus siglas. Pero también, aunque esa es la forma más rápida de ver la función renal, hay otras formas de ver la función renal también. A veces su médico le puede pedir que orine en un frasquito por 24 horas, ponga toda su orina, y entonces ellos midan, esa es inclusive más exacta, se puede hacer eso. O también a veces ponen agentes en la sangre para ver cuánto depura, qué tan rápido depura eso. Eso es un examen que dura como 4 horas, en realidad casi no se usa para causas clínicas. También hay otra, además de la creatinina, hay otra cosa que se llama la cistatina C, que también se usa para ver la filtración en el glomérulo, pero es en casos especiales. Como la creatinina viene del músculo, entonces en gente que no tiene mucho músculo, esta otra cistatina C es más exacta que la creatinina. También lo otro importante es mirar en la orina, o sea que ya hablamos del examen de la sangre para medir la creatinina y poder mirar la tasa de filtración glomerular. Eso es un punto, eso es una parte. Y la otra parte es mirar cuánta proteína hay en la orina. Uno puede chequear toda la proteína, pero lo más común es que se mira la albúmina, que es la proteína más común que tenemos en la orina, y para mirar si usted está botando la proteína. Eso muestra que el filtro está dañado y que está botando cosas en la orina. Obviamente nosotros solo medimos la albuminuria, pero usted está botando otras cosas también. Y también otra forma bien exacta de mirar la función renal es hacer una biopsia. Y en la biopsia se saca un pedacito del riñón y se mira bajo el microscopio, y entonces sabe uno exactamente cuántas cicatrices hay, si ya están dañados todos los filtros, o solo la mitad de los filtros, o solo 3/4 partes de los filtros, etc.
Ok, ese procedimiento normalmente se hace en los hospitales, obviamente con una persona que tiene experiencia haciendo esa biopsia, pero es un examen que es hecho de rutina y normalmente la gente no se tiene que quedar en el hospital, sino que es un procedimiento de un solo día. Ok, la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los problemas de los riñones? Ya he mencionado muchos de esos. Uno es que desarrollamos anemia. Acuérdense que cuando los riñones no están ahí, entonces no producimos esa hormona que se llama la eritropoyetina, entonces nos da anemia. También los pacientes con problemas del riñón, aunque muchos tienen miedo de que van a terminar en diálisis, es muy importante que muchos de nuestros pacientes desafortunadamente mueren de ataques del corazón o tienen problemas del corazón y eso puede ser más grave que en realidad terminar en diálisis. Otra cosa es que se aumentan las toxinas en la sangre y muchos de nuestros pacientes se ponen, tienen fatiga o se confunden, etcétera. Y hablamos de problemas óseos, incluyendo fracturas de los huesos, por los problemas que hablamos de la vitamina D, del calcio, del fósforo, etcétera. La siguiente, y aquí tenían una forma gráfica mostrarle todos esos cambios que se pueden hacer. Entonces, los síntomas de la enfermedad del riñón es la fatiga, los mareos, la pérdida de apetito, retención de líquidos. Pero estos síntomas son ya en los estadios tardíos, ya en un estadio tipo 5. No es cuando apenas empiezan los problemas del riñón, pero es bien importante tratar de verlo temprano para ver si hay algo que pueda detener el progreso de la enfermedad del riñón. La siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso, para mí esta es una parte bien importante, porque lo que queremos es prevenir el progreso si se puede. Uno es el control adecuado de la presión arterial, tenga diabetes o no tenga diabetes. Eso es lo más importante. El control, el número que se da varía dependiendo de la edad del paciente y de si tiene proteína o no. Entonces esos son números que tiene que hablar con su médico. En general nosotros, si usted está joven y tiene mucha proteína en la orina, nos gustaría que su presión estuviera lo más cerca a 130/80. Si usted es una persona mayor y no tiene proteína en la orina, de pronto un número más cercano a 140/90 podría ser adecuado. Pero por eso le digo que esas son cosas que son conversaciones que tiene que hablar con su médico o su nefrólogo. También, si usted tiene diabetes, el control del azúcar es supremamente importante. Estamos tratando de decir que el A1C sea menos de 7. También eso varía. Si usted es una persona mayor que tiene muchos episodios de hipoglicemia, entonces un número más alto puede estar bien, porque lo más importante es que usted se sienta bien. Pero si usted está joven, nos gustaría que ese número sea lo menos de 7, por ejemplo. Una dieta baja en sal es importante, porque primero ayuda a que no retenga líquidos y también muchas de las medicinas que usamos para la presión funcionan mejor cuando usted está siguiendo una dieta baja en sal. Entonces sí esperamos que nuestros pacientes tengan una dieta baja en sal. Queremos que no fume. Fumar es malo para muchas cosas, pero es pésimo para el riñón. Entonces, por favor, si fuma, deje de fumar. También tener una hidratación adecuada. Yo le digo a los pacientes que beban cuando tengan sed. No es necesario beber en exageraciones, pero sí mantener una hidratación adecuada. La actividad física debe ser constante y regular. No debemos ser pacientes que hacemos ejercicio por varias horas el sábado y el domingo, pero no hacemos ejercicio entre semana.
Lo ideal sería que hiciera media hora 5 veces a la semana, por lo menos. Eso sería el mínimo. Y también muy importante es evitar el uso de medicinas que no son saludables para el riñón, como lo son los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, el naproxeno, y otros de ese estilo. La siguiente. Esto ya les había hablado, esto es mostrándoles que de acuerdo a los estadios, hay 5 estadios, aquí muestran solo el estadio 1 al 5, pero se pueden dar cuenta que a medida que el estadio sube, en el lado de la izquierda se ve que a medida que envejecemos, los estadios aumentan. Y el de abajo muestra que la función renal es muy importante para prevenir la muerte y problemas cardiovasculares, incluyendo ataques del corazón, hemorragias intracerebrales, lo que llamamos stroke, y muertes por enfermedad cardiovascular. O sea que pueden ver en el rojo está la función normal del riñón, en el gris está la función crónica del riñón, y si ven que en todas el que está grisecito está más alto que el que está rojito. O sea que tiene más chance de tener ese efecto adverso. En el primero es la muerte, después muerte cardiovascular, después muerte no cardiovascular, falla del corazón, etc. Bueno, la siguiente. La mayoría de la población en los Estados Unidos está en etapas 2 y 3. Y ya habíamos hablado de esto, de que la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Siga. Entonces, ¿qué puede hacer el paciente? Lo más importante es dieta, ejercicio, tomar sus medicinas, ver a su médico en una forma regular. La dieta se ha visto que es importante. Tener una dieta baja en sal ayuda a que los pies no estén hinchados, que no se les suba el agua a los pulmones. Se ha visto que una dieta muy alta en proteína, como la dieta en los Estados Unidos, que puede ser muy alta en proteína, que esa daña los riñones. Entonces tratamos de que eso no pase. Una dieta baja en potasio y baja en fósforo se usa cuando ya la enfermedad crónica del riñón está avanzada. También, si tiene diabetes, también tiene que tratar de comer menos carbohidratos. Tengo varios pacientes que dicen, pero ¿qué puede uno comer? Sin sal, sin potasio, sin fósforo, sin mucho azúcar. Pero sí, aunque es difícil, sí se puede seguir una dieta así saludable. La siguiente. Entonces aquí tenemos los 3 tipos principales de las comidas: las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Y un balance en eso es siempre bien importante para prevenir el progreso de la enfermedad del riñón. La siguiente. Aquí tengo unas imágenes de cosas. A veces cuando damos las referencias, la gente muchas veces habla de que el fósforo no es, debe bajar los contenidos en fósforo. Creo que en nuestras comidas el fósforo viene más que todo en los lácteos, los granos, los nueces y las carnes. Creo que eso es lo que más comemos que tiene alto en fósforo. Y el potasio, creo que las comidas latinas que más comemos que tienen potasio son, por ejemplo, el ñame, la yuca, la papa, los plátanos, la naranja, el tomate, el aguacate. Todos esos tienen alto potasio. Las bananas,
Entonces hay que no solamente mirar que es alto o bajo en potasio, sino la cantidad. Porque, por ejemplo, las manzanas son bajas en potasio, pero si uno come demasiadas manzanas, se come 10 manzanas de una, de pronto es mejor haber comido medio banano. Ok, esa es la siguiente. Entonces hablamos de la retención de los líquidos. Esto es supremamente importante cuando la gente está no solamente en la enfermedad crónica del riñón, pero ya aún cuando está en diálisis, porque si uno come con sal, la diálisis, uno cuando empieza diálisis normalmente también todavía orina un poquito, pero la máquina, ya sea en hemodiálisis o cuando uno está haciendo la diálisis peritoneal, tiene que hacer el esfuerzo de sacar ese líquido. Entonces, obviamente es más fácil si uno no toma mucho líquido para que no sea un desgasto en el corazón para poder sacar esos líquidos en un corto tiempo. Lo siguiente, hay muchos antihipertensivos. A veces mis pacientes dicen, ay, pero no tengo la presión controlada porque nada me la controla. Y lo estoy mostrando ahí solo una parte mínima de los números de medicinas que hay para la presión. Siempre digo, lo que hay es medicinas para la presión. Entonces, si usted trabaja con su médico de cabecera y su nefrólogo, siempre vamos a encontrar una forma de controlar la presión. Esto, el primero que ven, son familias de antihipertensivos que se pueden usar y debajo de cada una ven diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, usted puede haber empezado por una IECA y tiene ramipril, captopril, estos son las más populares por decir algo. Pero si esa no le sentó bien, entonces nos podemos mover a la siguiente y así sucesivamente. Y se pueden hacer combinaciones diferentes de los hipertensivos hasta encontrar una medicina que le sienta bien, que usted se sienta bien con esa medicina y se pueda controlar la presión. La siguiente. También, esto es un diurético, también lo mismo con los diuréticos. Los diuréticos son muy comunes que se usan en la enfermedad crónica del riñón porque, como decimos, a veces es difícil sacar el líquido del cuerpo y estos son 3 tipos diferentes de diuréticos que duran más o menos tiempo en el cuerpo. La furosemida es la que dura menos y van en orden de potencia. La siguiente. Otros medicamentos que usamos en la enfermedad crónica del riñón son los suplementos de calcio. Eso lo usamos mucho porque si el fosfato se sube, el calcio tomando por la boca se une con el fósforo en el tracto digestivo y entonces se va con las feces y con el excremento. También se usa la vitamina D, como le había explicado antes. El riñón activa la vitamina D y cuando ya el riñón no trabaja bien, los médicos le damos al paciente la medicina de la vitamina D activa para que los huesos estén más saludables. Si eso no funciona, también hay otros tipos de quelantes del fosfato, como el sevelamer, que no tienen calcio, que son el sevelamer, el lantium, a veces usan magnesio, y también hay los calcimomiméticos, que son para bajar la PTH también. La siguiente. Entonces, muchas veces nuestros pacientes nos dicen, ay, pero estoy tomando tantas medicinas para la presión, para la diabetes, para el fósforo, para el potasio, etcétera. Y sí, desafortunadamente no hemos podido encontrar una píldora en donde podamos poner todo el tiempo. Pero sí es cierto que a medida que la función del riñón se empeora, hay más y más medicinas. Pero todas tienen un diferente propósito. O sea que
si uno toma unas y no otras, no tiene la salud total, o sea, cubre ciertas partes y no cubre otras. Ok, la siguiente. Entonces, ¿qué es la diálisis? Ahí tenemos una foto de lo que es la hemodiálisis, pero el objetivo de la diálisis es limpiar la sangre de una forma, con un riñón que se llama un riñón externo. O sea, en realidad es un filtro externo que filtra la sangre. Eso sería la hemodiálisis. En la diálisis peritoneal, el filtro viene siendo la membrana que está en el abdomen. O sea que sí es un filtro interno, pero no es el riñón. Entra el líquido en el abdomen, la membrana peritoneal se sirve como filtro y después otra vez se sale el agua por el tubito de la diálisis peritoneal. Desafortunadamente no hace todas las cosas que hablamos que hacía el riñón, no produce la eritropoyetina, entonces de todas formas hay que darle la inyección de eritropoyetina. No activa la vitamina D, entonces también hay que darle la medicina de la actividad D. No puede controlar la presión de la misma forma que lo hacía cuando tenía riñón, entonces controlamos la presión sacando el agua del cuerpo y dándole medicinas para la presión y pidiéndole que coma bajo de sal. Entonces, estar en diálisis no es lo mismo que tener un riñón. Entonces, pero es lo mejor que tenemos en este momento. Cuando empezó diálisis hace 50, 60 años, no era de tan buena calidad, ni era tan, por decirlo algo, sencilla, por decir algo, como es ahora. Antes era mucho más complicado. Bueno, sigamos. La siguiente, por favor. Esta es la hemodiálisis y como en la mayoría de los pacientes necesitan ir 3 veces por semana para limpiarle la sangre. Y entonces la sangre sale del cuerpo a la máquina, pasa por el filtro y una vez que la sangre está limpia, otra vez se regresa al cuerpo. La hemodiálisis tiene varias cosas que hay que tener cuidado. Una es el acceso vascular. El acceso vascular puede ser con nuestros propios vasos sanguíneos o pueden ser sintéticos. Tiene el paciente que ir a todas las sesiones porque si solo se aparece una vez por semana, pues obviamente no tiene buena filtración de la sangre en el cuerpo. Y hay algunos pacientes que, porque a veces la presión no permite que se saque el líquido o porque beben mucha agua, a veces tienen que ir una cuarta vez para solo sacar líquidos, porque necesitan eso, no pueden estar tanto tiempo sin diálisis. Y lo otro importante es que de todas formas uno tiene que tomar sus medicamentos de la presión o de la diabetes o para el fósforo, etcétera. Eso todo sigue siendo igual de importante. Esa es la hemodiálisis. La siguiente, como habíamos hablado, los accesos vasculares vienen vienen en 3 formas. Una es la fístula arteriovenosa, que es la preferible, que es la que se hace con sus propios vasos sanguíneos. La siguiente se llama un injerto arteriovenoso, o sea que le ponen un tubito de un material sintético, normalmente se llama PTFE por sus siglas en inglés. Y la fístula, desafortunadamente, dura más, pero se demora 4 meses en sanar porque se usan los propios vasos sanguíneos. El injerto arteriovenoso sí se puede usar 2 o 3 semanas después de que se puso. Entonces, la gente puede, si lo necesita, empezar diálisis mucho antes. La tercera opción es un catéter central tunelizado que se puede usar temporal o en casos extremos permanentemente. Hay gente que desafortunadamente no se les puede hacer la fístula o el injerto, entonces se usa solo el catéter. El catéter tiene la desventaja de que se puede infectar
y como está tan cerca al corazón, cuando se infecta, se puede infectar el corazón también. Hay que tener cuidados especiales con el acceso vascular. Uno, que no se puede tomar la presión en ese brazo, ni se puede tomar sangre, porque lógico no queremos dañar los vasos sanguíneos que nos están haciendo el acceso vascular. Y cada diálisis es diferente para cada persona. No puede uno decirle al vecino, ay, yo soy 3 horas, usted es 3 horas y media, yo soy 4, lo que sea, porque como cada persona come diferente, tiene una actividad física diferente, tiene un tamaño diferente, un metabolismo diferente. Entonces, por eso es que unas personas van en diálisis 3 horas y media, otras personas 4. En realidad, mucho tiene que ver con el tamaño. Mientras más grande es la persona y más músculo tiene, pues más diálisis necesita. La siguiente. Siguiente. En la diálisis peritoneal, como habíamos dicho, el líquido entra a la cavidad abdominal, elimina los desechos del cuerpo y otra vez sale de la cavidad abdominal. Lo beneficioso de esto es que en vez de ir al centro a hacerse la diálisis, hay más independencia porque lo puede hacer en su casa. Lo puede hacer, lo puede hacer por la mañana, lo puede hacer por la tarde, lo puede hacer cuando está durmiendo. Se puede usar una máquina automática que lo hace, pero sí necesita uno educar al paciente y tener el compromiso del paciente de que sí se va a hacer la diálisis. No le puede uno dar la máquina al paciente y decirle, ah, bueno, te veo en un mes, porque eso no funciona, obviamente. Entonces, como habíamos dicho, está la automatizada, la diálisis peritoneal automatizada, que se usa una máquina que normalmente es cuando la gente está durmiendo, que usan esta máquina y necesita una educación especial con la máquina. Y también la otra forma que se puede hacer es durante el día una diálisis ambulatoria continua, donde el paciente está haciendo los cambios manualmente. No se usa la máquina, pero usan los cambios manuales. Bueno, la siguiente. Aquí está un ejemplo de un paciente haciéndose la diálisis en la casa. Ok, el siguiente. Aquí vemos el ciclador, vemos la cavidad abdominal. Se trata de poner el tubito lo más profundo en el abdomen para que cuando la líquido entre pueda estar en la parte más profunda, para que también pueda recolectar y sacar de la parte más profunda del cuerpo. Ok, la siguiente. Hay ventajas y desventajas de la hemodiálisis y de la diálisis peritoneal. En la hemodiálisis hay que ir al centro 3 veces por semana, pero no necesita aprender nada de cómo se maneja el equipo, porque para eso están las técnicas de diálisis en los centros. Sí tiene que tener, ir las veces que necesita ir. Se puede tener un mejor control de líquidos, porque se puede hacer esa terapia adicional una 4ª vez a la semana. Y para los pacientes que tienen diabetes y no tienen buen control de la diabetes, de pronto esta es una buena opción, porque la diálisis peritoneal, las bolsas tienen azúcar, y entonces a los diabéticos se les puede dañar el control de la diabetes si el azúcar está tan alto. Pero la diálisis peritoneal le da más independencia al paciente. El paciente tiene que tener un mejor conocimiento de su condición clínica, tiene menos restricciones dietéticas porque como se está haciendo la diálisis todos los días, entonces es más suave con el cuerpo, es menos exigente con el corazón, y también se ha visto que la función del riñón que queda dura más en los pacientes que tienen diálisis peritoneal comparado con los otros. También hay una modalidad de diálisis, de hemodiálisis en la casa, donde el paciente o su pareja le ayuda a poner las agujas y el paciente se hace la diálisis en la casa. Eso también existe. Y muchos pacientes
usan esa terapia también. Eso es un tipo de hemodiálisis que se puede hacer en la casa. La siguiente. Aquí están las desventajas. En la hemodiálisis, usted pasa más tiempo en la unidad de diálisis y puede tener síntomas post-diálisis. Ustedes saben, si conocen a alguien que está en diálisis o ustedes están en diálisis, a veces después de la diálisis están mareados, fatigados, etcétera. El acceso vascular se puede infectar o se puede trombosar, o sea que se daña, y entonces pueden necesitar ir al hospital para hacer, para limpiar los coágulos que se hayan puesto ahí, etcétera. Tienen restricciones dietéticas más altas que, por decir, la diálisis peritoneal. Pero la diálisis peritoneal tiene la desventaja de que se tiene que hacer todos los días, que hay el riesgo de la infección en la cavidad abdominal, por eso hay que lavarse las manos y estar con cuidado. Para los pacientes diabéticos, como habíamos dicho, a veces se pone difícil el control de la diabetes y hay que hacer el aprendizaje continuo. Tiene uno que estar recordando, ¿qué pasa si esta lucecita se prende? ¿Qué hace si hace esto? ¿Qué pasa si hay nieve y no puede traer sus equipos, etcétera? Ok, la siguiente. La otra opción es el trasplante renal. Pero el trasplante renal no es para todo el mundo. No se recomienda, por ejemplo, para mayores de 75 o así años, porque no se va a tener ventaja del riñón trasplantado. Normalmente lo más común es tener un donante que ha fallecido, pero también puede ser un donante que sea vivo. Y la vida del trasplante depende de cómo es la respuesta inmunológica, pero en general los trasplantes duran 11 años. Eso es un promedio. Y siempre hay la posibilidad de una nefropatía crónica y el uso indefinido de los inmunosupresores. Entonces, contrario a lo que la gente cree, los riñones trasplantados no se ponen donde están los riñones, sino esos sí van en la parte abajo, de ahí donde ven en la foto, el riñón que está saludable, se ve que está en el lado derecho, abajo, ahí es que se ponen, en el lado derecho o el lado izquierdo, pero se ponen en la parte baja, no se quitan los viejos y se ponen los nuevos. Ok, la siguiente. Entonces, estamos ya concluyendo nuestra sesión. Los mensajes para recordar es que sí hay formas de proteger el riñón de la enfermedad crónica del riñón para tratar de aplazar el progreso del riñón. Que la mayoría de las causas de la enfermedad crónica del riñón sí se pueden controlar, como es la diabetes y la hipertensión, pero solo lo podemos controlar si sabemos que la tenemos y lo chequeamos por estos factores de riesgo en forma seguida. La progresión de la enfermedad renal no es sostenida, varía en todo el mundo. Mucha gente está estable y de repente pasa algo y pierden mucha función renal, y otra gente va en diferentes caminos. Creemos que la educación del paciente es el pilar para el manejo de la enfermedad crónica del riñón, y también es muy importante saber que queremos prevenir las complicaciones cardiovasculares porque nuestros pacientes están a alto riesgo de estas complicaciones cardiovasculares. La siguiente. Entonces, que para mantener nuestros riñones saludables, queremos hacer mucha actividad física, tomar nuestras medicinas y ver a nuestro nefrólogo y comer bien para poder mantener nuestros riñones saludables y contentos. Siguiente. Eso concluye la presentación que yo tengo, pero me encantaría contestar sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rosas. Le agradecemos mucho por estar con nosotros y para
estar enfrente de nosotros para este excelente seminario web. Sí recibimos algunas preguntas. La primera, ¿por qué las personas hispanas corren mayor riesgo de desarrollar enfermedad de los riñones? Pues creemos que en parte debe ser genético, pero no sabemos. Pero también es porque tenemos más diabetes. Creemos que parte es eso, pero en realidad no sabemos. No sabemos por qué progresamos más rápido que el resto de la gente. O sea, los afroamericanos van primero, ellos progresan mucho más rápido que nosotros, pero el siguiente grupo es el grupo latino. Y de los latinos sabemos que los puertorriqueños y los dominicanos progresan más rápido comparado, por decir algo, con los suramericanos. Entonces son cosas que como médica latina me gustaría saber, y son cosas que estamos tratando de investigar con la ayuda de fondos para tratar de averiguar eso. Gracias, doctora Rosa. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible que mis hijos también desarrollen enfermedad de los riñones porque yo padezco con esta enfermedad? ¿Hay algo que puedo hacer para evitar que esto suceda? Sí, sí es cierto, o sea, depende de cuál es la causa, pero sabemos que, por ejemplo, si una persona, por dar un ejemplo, si la madre tenía diabetes y desarrolló enfermedad del riñón, y el hijo, por ejemplo, le da HIV, ese niño o esa persona también está a un riesgo más alto de enfermedad crónica del riñón, así esa persona no tenga diabetes. Y creemos que es porque los genes, cualquier cosa que de pronto necesita uno un factor de riesgo y que uno ya tiene los genes para el progreso, y que lo único que necesita uno es tener el primer hit y que después la enfermedad se va a desarrollar. Entonces, no sabemos por qué exactamente eso funciona, pero creemos que sí hay factores genéticos que pueden activarse, ya sea por la hipertensión o por la diabetes o por lupus o por cualquier otra enfermedad que puede avanzar la enfermedad del riñón. Entonces, por ejemplo, si usted tuvo diabetes, entonces es importante que los niños estar pendientes, que los niños sean físicamente activos, que coman saludable, y si algún momento desarrollan síntomas de diabetes, por ejemplo, ir y chequearlos con más afinidad, llevarlos al pediatra para, por ejemplo, si están orinando mucho, si comen mucho, se levantan por la noche a orinar, por ejemplo, tienen mucha sed. Esos son todos síntomas de la diabetes, y lo mejor es diagnosticarlo temprano para poderlo tratar. Gracias, doctora Rosa. Alguien acá pregunta si usted tiene algunos consejos específicos para cuidar a los riñones. Sí, pensé que yo digo, si fuma, deja de fumar; si está sedentario, empiece a tener una actividad física que sea acorde con su estado de salud. Obviamente, si usted tiene 80 años, pues uno no va a esperar que esté corriendo maratones, pero puede hacer ejercicios de silla, puede levantar un poquito de pesas. Estamos hablando de 1 libra, 2 libras, algo así, para mantener cierto actividad física. Si está más joven, los 40 o algo así, si tiene que caminar o hacer zumba y ponerse a bailar, ¿sí me entiende? Todo de acuerdo a cómo está usted en su estado físico. Si tiene hipertensión, controle la hipertensión; si tiene diabetes, controle la diabetes. Creo que eso es lo más importante. Entre la diabetes y la hipertensión se cubre el 95% de las causas de enfermedad crónica del riñón en los Estados Unidos. Entonces, esas son las dos más importantes para controlar. Gracias, doctora Rosa. Otra pregunta. Padezco con enfermedad de los riñones en fase 3.
¿Es posible permanecer en esta fase por largo plazo sin necesitar diálisis? Sí se puede. O sea, ese es el trabajo que tiene usted que hacer con su nefrólogo, mantenerse en ese estado. El tratamiento es lo mismo que hemos estado hablando. Si fuma, deje de fumar. Si tiene hipertensión, controle la hipertensión. Lo que pasa es que para cada persona es diferente, porque, por ejemplo, ciertas personas pueden ser alérgicas a cierto medicamento, entonces se cambia el medicamento, o unas personas no pueden hacer cierto tipo de ejercicio, por ejemplo, o están en silla de ruedas, entonces se trata de ajustar el tratamiento a la persona, pero en realidad el tratamiento es muy similar: dejar de fumar, controlar la presión, controlar el azúcar, y controlar las complicaciones. Hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar que somos latinos, no podemos cambiar que estamos envejeciendo, no podemos cambiar la historia genética que tenemos. Entonces tratamos de cambiar lo que sí se puede cambiar y a veces nos va bien. Tengo muchos pacientes que se quedan en la misma etapa por mucho tiempo. Bueno, gracias. La última pregunta, doctora Rosa. Padezco con diabetes, pero de repente surgió mi enfermedad de los riñones y ahora me encuentro en tratamiento de diálisis. ¿Cómo es posible que no haya experimentado más síntomas? Sí, eso desafortunadamente es muy común. Del 35 al 40% de las personas en los Estados Unidos que entran en diálisis jamás vieron a un médico de los riñones. O sea, que no sabían que tenían problemas de los riñones. Entonces, en parte creo que es una falla no sé si es del gobierno, de los seguros, etcétera. Por eso estos webinars que ustedes están haciendo me parecen vitales, porque creo que no hay una alerta en la población de que esta enfermedad es tan común como la diabetes, que es más mortal que tener cáncer del pulmón o de los senos en general o en combinación, y no creo que tiene la prioridad que tal vez tengan otras enfermedades. Entonces creo que los trabajos que están haciendo las organizaciones como esta de American Kidney Fund para educar a nuestra población para que se hagan detectar la enfermedad del riñón es muy importante, porque tal vez sí se podía haber hecho algo, pero cuando ya se detecta muy tarde ya no hay nada que hacer. Entonces lamento que esa haya sido su experiencia, pero sí, espero que sea una aliada para que se hagan estos tipos de screenings, para que usted sea un vocero en su familia, para que sus familiares, sus hijos, sus hermanos busquen esta enfermedad crónica del riñón, porque aunque usted terminó en diálisis, espero que tal vez podamos ayudar a miembros de su familia. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a doctora Rosa por acompañarnos hoy. Nuestro próximo seminario web se llevará a cabo el martes 15 de noviembre de las 1 hasta las 2 de la tarde, hora estándar del este, y se tratará de cómo controlar su dieta y en caso de tener diabetes y enfermedad de los riñones. Este seminario web se dictará en inglés. Ya está abierto la inscripción. Para obtener más información o para registrarse, visiten kidneyfund.org/webinars. Cuando finalice el seminario web, no cierren la ventana. Es posible que aparezca otra ventana que indique que el seminario web ha finalizado. Cierren esa ventana y proceden a completar la encuesta de evaluación del seminario web. Su opinión nos ayudará a lograr la mejor versión de nuestros programas de seminarios web. Muchísimas gracias.